Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos sobre el origen del Islam y sobre la figura de Mahoma Muhammad. Yo empecé mis vídeos hablando de Mahoma y alguien me dijo, hombre, no hable de Mahoma, hable de Muhammad. Mahoma es un nombre muy incorrecto para referirse al profeta del Islam. Y pues empecé a hacerlo así, pero después me di cuenta que hay algunas personas que no entienden que Muhammad es Mahoma, porque el nombre que se ha usado durante muchos siglos en lengua castellana es Mahoma. Entonces voy a hablar de Mahoma y en las citas y cuadros usaré el nombre árabe Muhammad, en el entendimiento de que uno es el nombre árabe, otro es la castellización, la traducción al idioma castellano de Muhammad. Vamos a empezar esta pequeña serie de vídeos con este personaje que tenemos aquí. Es Hans Kung. Hans Kung fue para muchos el teólogo más importante del siglo XX. Él escribió sobre el Islam, sobre el judaísmo, escribió mucho sobre el cristianismo y fue un abanderado del diálogo y del entendimiento entre las tres religiones. Y dijo esto que tenemos aquí, que para mí es muy importante porque es la razón de ser de este canal. Él dice, no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones, ni habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones, ni habrá diálogo entre estas sin el estudio de sus fundamentos, que yo he llamado el origen de las tres religiones. Y él termina esto animando a la gente a hacer estudios sobre lo que él llama los fundamentos y yo el origen de las tres religiones. Yo he empezado esta serie con las ciudades sagradas. Luego he seguido con los personajes sagrados, Moisés, luego vimos Jesús, ampliando a su familia, a su movimiento, y hoy empezamos con el nacimiento del Islam y vamos a llegar a la historia del profeta Mahoma. Este vídeo se denomina del judeocristianismo al Islam y todavía no nos vamos a meter en la parte histórica, en la biografía del profeta. Vamos a ver un tema previo muy importante y el tema es el siguiente. Cuando se mira el Corán y se compara con lo que hemos visto y hemos denominado el judeocristianismo, nos damos cuenta de que es lo mismo, no es parecido, es lo mismo. Las creencias religiosas que están en el Corán son las creencias religiosas de Jesús, sus hermanos, sobre todo Santiago el Justo, que fue su sucesor, y el movimiento mesianista que dirigieron estas personas y que luego a través del tiempo, como veremos, se mantuvo hasta llegar al Islam. Los judeocristianos representaron el verdadero mensaje de Jesús y su imagen de Jesús es la misma que la del Islam. Esto dice la Enciclopedia del Islam, publicada en Turquía por el Directorio Islámico de Asuntos Religiosos. Eso se dice desde el lado del Islam. Y desde el lado del cristianismo, Hans Kung, en su libro sobre el Islam, nos dice lo siguiente: las analogías
entre la imagen coránica de Jesús y la cristología judeocristiana causan perplejidad. Estos paralelos son irrefutables. Podríamos citar, y lo haremos oportunamente, a cantidad de investigadores, autores que han llegado a la misma conclusión. Las creencias que están vertidas en el Corán no son nuevas, son las que hemos venido viendo y hemos denominado judeocristianismo, el cristianismo de Jesús, de sus seguidores, de Judas de Gamal, el padre de Jesús, el cristianismo celote, judío, independentista, antirromano, revolucionario. Ese judeocristianismo opuesto al cristianismo gentil, o sea, de los no judíos, prorromano, de Saulo, Pablo, es el que se va a convertir en sus creencias en el Islam. Eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí tenemos algo sencillo, y es que esas creencias que vamos a ver incluyen muchos temas, pero hay 3 temas básicos que muestran la similitud entre los dos sistemas religiosos. Tanto el Islam como los nazarenos, ebionitas, judeocristianos creían en lo siguiente: Dios es uno y no hace parte de ninguna Trinidad. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, del cristianismo, es criticada con énfasis una y otra vez en el Corán. Para el Islam, Dios es único y, como ellos dicen, refiriéndose básicamente a los cristianos, no tiene asociados. No se le puede asociar hijos ni ningún tipo de otros dioses. Jesús, segunda creencia que comparten, Jesús era a la vez el Mesías y el verdadero profeta que esperaban los judíos. Mesías en el sentido que hemos visto del rey ungido que llevaría a su pueblo a la independencia. Y tercera creencia, la salvación solo puede obtenerse a través de la fe en Dios y las obras estipuladas por la ley. La Torá, en el caso de los judíos, el Corán, en el caso de los musulmanes. Y arriba vemos que hablamos de nazarenos, ebionitas o judeocristianos. Nosotros hemos hablado hasta ahora del judeocristianismo y voy a seguir haciéndolo para simplificar las cosas, porque la denominación judeocristianos fue muy útil en el principio, en el primer siglo, para distinguir del cristianismo gentil o paulino, pero fue una denominación que le dieron los investigadores. En realidad ellos no se llamaban así, ellos se llamaban, como hemos visto, nazarenos o ebionitas. Y hoy día muchos autores prefieren, ya después del primer siglo, hablar de los judeonazarenos, porque los ebionitas fue una denominación que en un momento dado ellos abandonaron porque se corrompió mucho, la utilizaron los no judíos para unir todas las creencias que les parecían herejes, incluyendo el gnosticismo y otros. Entonces ellos a sí mismos se llaman nazarenos, que vamos a ver más adelante nuevamente qué quiere decir. Entonces es muy sencillo, Dios es uno, Dios es el Mesías y el profeta anunciado por Moisés, como vimos, y la salvación se obtiene no a través de la sola fide que llamaba Lutero, de la sola fe de Saulo Pablo, sino de las obras que ordenan la ley y de la fe en ambas religiones, judeocristianismo e Islam. Esta introducción la termino con unas palabras de Jesús en la Surah de Al-Bukhari. Hay 2 elementos literarios que son canónicos, son sagrados y que dan lugar a la Sharia
son la base de la ley islámica, la Sharia, que son obviamente el Corán, y la Sunna. La Sunna son las recopilaciones de dichos y hechos del profeta, de Mahoma, que empiezan a hacerse unos 2 siglos después de su muerte. Y contienen cantidad de dichos y hay varias recopilaciones de esos dichos, siendo las más importantes las de Al-Bukhari y la de Al-Muslim, perdón. Entonces fíjese lo que nos dice en un pasaje de la Sunna, de su Sunna, Al-Bukhari. Nos dice, el profeta, se refiere siempre a Mahoma, dijo: si alguien testifica que nadie tiene derecho a ser adorado salvo Alá, que no tiene asociados, y que Mahoma es su esclavo y su apóstol, y que Jesús es su esclavo y su apóstol, y su palabra que él depositó en María, y el Espíritu creado por él, y que el paraíso es verdadero y que el infierno es verdadero, Alá lo admitirá en el paraíso con las obras que haya realizado. Fíjese, esto es fundamental, este pasaje. ¿Por qué? Porque quien no ha leído el Corán puede creer que el Corán, el personaje es Mahoma. Mahoma es un personaje importantísimo en el Corán porque es a él al que Dios, a través del ángel Gabriel, le dicta el Corán, por supuesto. Pero hay otro personaje más mencionado y más sagrado en el Corán, que es Jesús. Jesús, mencionado 93 veces en el Corán, más que nadie. Y mientras que el Corán ve en Mahoma a un apóstol y a un profeta, a Jesús se refieren como apóstol, profeta, el verbo, la palabra de Dios y un espíritu creado por Dios. Entonces vamos a ir viendo, y esto pido para que no se extrañen, que ese Jesús que no es Dios en el Corán y lo enfatizan, es tan importante como lo es obviamente dentro del judeocristianismo. Ahora vamos a ver en cada uno de los conceptos básicos de ambas religiones lo que dicen unos y lo que dicen los otros, y van a ver que en el fondo es lo mismo. Empezamos por Dios único, la unicidad de Dios. El judeocristianismo dice: oye Israel, el Señor tu Dios es tu único Señor. Pseudoclementinas, que hemos visto que es uno de los, considerada la principal recopilación de creencias judeocristianas. Y el Corán dice: ese es Dios, vuestro Señor, no hay Dios sino Él. Lo mismo. Los judeocristianos dicen: el Señor tu Dios es el único, arriba en el cielo y sobre la tierra debajo, y no hay otro excepto Él. Pseudoclementinas, homilías. Y en el Corán se dice: oh gente del libro, la gente del libro son los judíos, venid a pronunciar una palabra común a nosotros y a vosotros, es decir, que no adoramos sino a Dios y no le asociamos nada, que no utilizamos ni unos ni otros señores fuera de Dios. De la misma forma realmente. Y aparte de eso, tengo aquí unos pasajes del Corán que dicen lo siguiente: creed en Dios y en sus enviados, pero no digáis tres. Se refiere a la Trinidad, se está hablando a los cristianos. No digáis tres, dejad, es mejor para vosotros. Realmente el Dios es un Dios único. Ni el Mesías ni los ángeles próximos al Señor han tenido a menos ser servidores de Dios. Advierte a quienes dicen: Dios ha tomado un hijo, que ni ellos ni sus padres tienen ciencia para afirmarlo. No dicen más
que una mentira, nuevamente dirigiéndose a los cristianos. Ahora veamos la doctrina de la salvación. Yo creo que la expresó claramente Santiago el Justo, el hermano de Jesús, en su epístola 2.14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Obras siempre se refiere a los mandamientos de la Torá. Y el Corán dice: Dios introducirá a quienes creen y hacen obras pías en unos jardines que corren por debajo los ríos. Esto es muy interesante. En cuanto a la doctrina de la salvación es lo mismo. La fe y las obras pías, que en el caso del Corán se refieren a las obras ordenadas por el Corán. Pero aquí da una versión del paraíso, en que Dios introducirá a los que tengan fe y hagan obras pías, que se repite varias veces en el Corán, y es unos jardines en los que corren por debajo los ríos. Eso es Petra, lo vimos, eso es Petra, que el agua se canalizaba para salir en una gran piscina, casi que un lago en el centro de la ciudad. Eso es Petra, no es la Meca, que no existía, como vimos. El único evangelio. Los cristianos tienen 4 evangelios, como sabemos, y hay cantidad de otros que no son canónicos. En el Corán, siempre que se habla del evangelio, es un solo evangelio. Nunca se habla en plural, es el evangelio, no los evangelios. En el padre de la Iglesia, Jerónimo, encontramos lo siguiente: los nazarenos y los ebionitas, sabemos que es lo mismo, utilizan el evangelio según los hebreos. El evangelio según los hebreos, al que se refieren a menudo, era el evangelio que usaban los judio-cristianos. Era un evangelio en hebreo y era bastante similar al evangelio de Mateo, con la salvedad de que no contenía los relatos de la infancia de Jesús. Empezaba en el bautismo, que lo hacía parecer como una consagración real, en donde Dios le dice en el momento del bautismo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, que era la fórmula que se recitaba en la consagración de los reyes de Judá. Entonces empieza, como es normal en un documento judío-cristiano, con el nombramiento de Jesús como Mesías. Hijo, como siempre, es figura simbólica, no figura literal. Y en el Corán se dice: hizo descender Dios el Pentateuco, o sea, la Torá, los primeros 5 libros, y el Evangelio anteriormente, como guía para los hombres. Se menciona en el Corán el Evangelio 13 veces, siempre en singular. Vamos a ver que Jesús tiene varios sombreros, varios rostros en el judeocristianismo, y él también los tiene los mismos en el Corán. Como dijimos, en el Corán hay 93 menciones sobre Jesús. Nadie es tan mencionado como Jesús en el Corán. Empezamos con una mención en el Corán que es la única que no tiene parangón en el judeocristianismo. Dice: oh María, se te albricia con un verbo emanado de él, de Dios, cuyo nombre es el Mesías, Jesús, hijo de María. Aquí la salvedad que debo hacer es que siempre que se menciona a Jesús en el Corán, se le menciona como Jesús, hijo de María, lo cual se debe en parte a la importancia que tiene María, pero también piensan algunos investigadores que es la forma de combatir el hecho de que en el cristianismo se menciona a Jesús, hijo de Dios, ellos para mostrar que es un ser
humano, dicen Jesús, hijo de María. Siempre Jesús aparece hijo de María. Y aquí aparece esa figura del verbo, y empiezo por ahí para que no haya confusión, porque en el Evangelio de Juan el verbo es Dios. En el Corán el verbo es una cosa, o la palabra. Recuerden que el verbo es la traducción de la palabra, o la palabra es la traducción del verbo. Entonces, en el Corán no tiene ese sentido. Por eso está el pasaje siguiente del Corán que dice, en verdad Jesús es ante Dios como Adán. Lo creó de tierra y luego le dijo, sé. O sea, lo creó con una palabra, sé. Palabra o verbo, sé. Y por eso, dicen, María ha recibido ese verbo, esa palabra, que fue la que engendró a Jesús. Y eso sí tiene parangón en el judio-cristianismo, donde Epifanio de Salamina en el Panarión, todo eso lo hemos mencionado ya, dice, algunos de los ebionitas dicen que Adán es Cristo, el hombre que fue formado primero y al que Dios transmitió su aliento o su espíritu. Entonces, esa similitud de Jesús como Adán existe en ambas religiones. Seguimos en el judeocristianismo, dice las pseudoclementinas, yo, es la epístola de Clemente, yo he aprendido, gracias a tu instrucción, que el verdadero profeta es Cristo. Y en el Corán leemos, creemos en lo que fue dado a Moisés, a Jesús y a los profetas provenientes de su Señor. Se muestra a Jesús como uno de los profetas. A continuación, en el judeocristianismo, tenemos en la Didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles, un libro judeocristiano también muy importante. Te agradecemos, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos has dado a través de Jesús, tu siervo. Y en el Corán podemos leer, Jesús es un servidor al que hemos favorecido y hemos puesto como ejemplo a los hijos de Israel. O sea, en ambas religiones se menciona también a Jesús como un siervo de Dios. Luego tenemos en el judeocristianismo, Pedro respondió se refiere a Simón, su opositor, bajo el cual se esconde Pablo. Nuestro Señor nunca afirmó que existieran dioses a excepción del Creador de todos, ni proclamó que Él mismo fuera Dios. Nuestro Señor Jesucristo nunca pretendió ser Dios. Y en el Corán dicen, acordaos de cuando Jesús dijo, Jesús, hijo de María, ¿has dicho acaso a los hombres, tomadme junto a mi madre como dos dioses, prescindiendo de Dios? Respondió Jesús, no les he dicho sino lo que mandaste, adorad a Dios, mi Señor y vuestro Señor. Y en los judeocristianos tenemos los ebionitas, nuevamente en el Panarión de Epifanio, los ebionitas dicen que Él, Jesús, no ha sido engendrado por Dios Padre, sino creado como uno de los arcángeles. Y en el Corán tenemos ni el Mesías ni los ángeles próximos a Él han tenido a menos ser servidores de nuestro Señor. O sea, en ambas religiones se ve en Jesús el Mesías, lo vemos en la primera mención del Corán, cuyo nombre es el Mesías, y obviamente en toda la literatura judeocristiana. En ambas religiones se ve a Jesús como el verdadero profeta anunciado por Moisés, como en ambas religiones se le ve como un siervo de Dios, y en ambas religiones se le ve como un ángel o un arcángel. En cambio, ni en el Corán ni entre los nazarenos
existe el concepto de la muerte de Jesús como expiación por los pecados de la humanidad. Ese concepto de la muerte expiatoria de Jesús por los pecados de la humanidad no existe porque en ambas religiones el hombre se salva o se condena por sus propias acciones, sino por la herencia del pecado de sus ancestros. Por eso no se menciona, y la misma muerte de Jesús pasa bastante desapercibida porque el Corán cree que no murió, sino que Dios solo fue una apariencia, porque Dios lo preservó para su segunda venida. Y los judeocristianos no están lejos de creer algo parecido. O sea, tanto en el Corán o en el judeocristianismo, la visión de Jesús no es el de el crucificado, el Jesús en la cruz, sino del Jesús Rey del mundo, en el cual reinará en su segunda venida, como vamos a ver hoy. Ahora, María, que tiene como 34 menciones en el Corán. Fíjese que en el Corán y en la historia del Islam hay 3 mujeres, quizá hay más, pero hay 3 mujeres muy importantes. La primera, Jadilla, la primera esposa de Mahoma, que lo convirtió en un hombre rico y lo empleó en el comercio y fue muy importante para él, y es considerado hoy en el Islam como la madre del Islam. Otra es su esposa preferida, Aisha, y otra es Fátima, su hija. Esas mujeres son muy importantes, pero nada parecido al culto que hay en el Corán y en el Islam por María, la madre de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entre los judeocristianos se dice lo siguiente: y yo vi que de Judá había nacido una virgen, vistiendo ropa de lino, y de ella surgió un cordero sin mancha. El testamento de José, los testamentos de los patriarcas son documentos reelaborados de los judeocristianos y luego interpolados por el cristianismo, pero conservan muchas creencias judeocristianas. Vamos a seguir con los judeocristianos. Nos vamos a Orígenes, el padre de la Iglesia Orígenes, en su libro Contra Celso, en donde dice lo siguiente: los ebionitas, de los que unos confiesan como nosotros que Jesús nació de una virgen. Y nos vamos a Epifanio, que nos dice: en cuanto a Cristo, no puedo afirmar si ellos, los nazarenos, lo consideran un mero hombre o si afirman que nació de María por obra del Espíritu Santo. Entonces es claro que en el judeocristianismo había una parte muy importante que creían en la virginidad de María, lo cual, aunque parezca contradictorio para los cristianos, no les lleva a reconocer un Dios en Jesús, sino simplemente que Dios, en su sabiduría, le dio la facultad de nacer de María, sin intervención de un padre biológico humano. Eso es. Y en el Corán se dice lo siguiente: ciertamente yo soy el Espíritu de Dios, el enviado de tu Señor para darte un muchacho puro. Ella dijo: ¿cómo tendré un muchacho si no me ha tocado un mortal y no soy ligera? Respondió el ángel: así ha hablado tu Señor. Eso es fácil para mí y lo pondremos como aleya entre los hombres y como misericordia procedente de nos. Aleya es un pasaje del Corán. Entonces ven que también en el Corán se cree en el nacimiento virginal, y además se dice en varias ocasiones, una de ellas la siguiente: y acuérdate de aquella que conservó su virginidad, infundimos en ella parte de nuestro espíritu. O
sea, Jesús recibió parte del Espíritu de Dios. Y aquí hay una cosa muy interesante. Este versículo dice del Corán: hermana de Aarón, tu padre no era hombre de mal, ni tu madre prostituta. Y esto es muy interesante porque en el judaísmo existe, como después lo habrá en el cristianismo, existe lo que se llaman los midrash, que es coger un personaje de un momento dado de la historia y considerarlo un antecesor, un prototipo o un tipo, como se dice, de un personaje que intervendrá mucho tiempo después. Entonces aquí la hermana de Aarón, que se llamaba María, la está considerando un antecedente, un tipo de la María, madre de Jesús. Eso es puramente judío. Pero fíjese lo que dice a continuación: tu padre no era hombre de mal, ni tu madre prostituta. Y eso se refiere a que en los dos Talmud, el de Babilonia y el de Jerusalén, y en varios pasajes de la literatura judía, se dice que Jesús es hijo de un soldado romano, Ben Pantera, que fue amante de María. Entonces dice que Jesús fue un hijo bastardo de María. Entonces los judíos no habían escrito nunca eso, porque ellos son los que están diciendo que María, la madre de Jesús, fue una prostituta. Ellos son los que están diciendo, entonces no lo criticarían. Sin embargo, sí son judíos los que dicen eso, porque le llaman hermana de Aarón, el hermano de Moisés. La solución es muy sencilla: los judíos están diciendo eso, pero no son los judíos rabínicos, son los judeocristianos, que a la vez eran judíos y usaban la técnica de la premonición judía, pero defendían a María. Hay una diferencia entre, por un lado, el Corán y los judeocristianos contra tanto el cristianismo como el judaísmo rabínico. Ese es un tema que iremos explorando. Otro tema en que coinciden ambas religiones son las prohibiciones de la comida y de la bebida. En el judeocristianismo leemos que hay que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados, que quiere decir animales muertos, no en la forma ritual de sangre, sino de cualquier otra manera. Y en el Corán dice: se os ha prohibido la carne de animal que haya muerto, la sangre, la carne de cerdo y lo que se inmoló en nombre de otro que no sea Dios, que es lo sacrificado a los ídolos. Este pasaje, que viene de los Hechos de los Apóstoles, es la carta que envía a las iglesias fuera de Israel Santiago, el hermano de Jesús. Se reproduce en el Corán. Luego se dice en el judeocristianismo: este hombre, Santiago, hermano de Jesús, fue consagrado desde el vientre de su madre. No bebía vino ni bebidas fermentadas. La cuchilla no pasaba sobre su cabeza. Eso nos dice el Gesipo y Eusebio de Cesarea. Entonces esto es importantísimo, como vamos a ver. Repito, Santiago no bebía vino, ni bebidas fermentadas, ni se afeitaba su cabeza. Y ahora si nos vamos al libro de la Torá, Números, y leemos lo siguiente: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, es lo mismo que nazareno, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. Mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer. Entonces, ahí tenemos por qué
Santiago ni bebía vino ni se cortaba la cabeza, que es lo que dicen que lo caracterizaba, y era porque había hecho un voto de consagración a Yahvé. Y si él lo había hecho, seguramente su hermano Jesús también, y sus otros hermanos y sus discípulos también, porque podemos asumir que el voto que habían hecho era que, como dice la Torá, ni beberían vino ni se cortarían el pelo de la cabeza hasta haber expulsado de Israel a los romanos, que fue el cometido principal de sus vidas. Y finalmente, en esta parte del judio-cristianismo podemos ver que Clemente de Alejandría, en su libro Estromata, que quiere decir misceláneas, dice: esas herejías, se refiere a violitas, nazarenos, estas herejías utilizan pan y agua en la oblación, en la ofrenda a Dios, en desacuerdo con el canon de la Iglesia. O sea, era conocido que ellos celebraban una Eucaristía sin vino, sino con agua. Y lo mismo leemos en el Corán: os ha prohibido la carne de animal, ya vimos que haya muerto. Te preguntan sobre el vino y el juego de maisir. Responde: en ambas cosas hay pecado, hay gran pecado y utilidad para los hombres, pero su pecado es mayor que su utilidad. O bien, ciertamente el vino, el juego de maisir, los ídolos y las flechas son abominaciones procedentes de la actividad de Satanás. Ahora vamos a ver el futuro. ¿Cómo ven el futuro en el Islam actual y cómo veían el futuro los judio-cristianos? Y vamos a ver que lo ven también de una forma muy sencilla, muy similar. Y esto es muy importante, porque no olvidemos que después de las bellas palabras de Hans Kuhn a finales del siglo pasado, en donde decía que sin estudiar los fundamentos de las religiones no habría paz entre las religiones. Después de eso llegó el Estado Islámico, el ISIS, que tenía una visión del futuro que vamos a ver en parte reflejada aquí, y llegaron los sucesos terribles que están ocurriendo en la Franja de Gaza. Entonces es lo que llamamos la escatología universal. Escatología quiere decir algo referido al final de los tiempos. Y vamos a ver cómo lo veían tanto los judeocristianos como lo veían y lo ven en el Corán. Y vamos a usar el Corán y vamos a usar los hadiths, cada dicho o hecho de Mahoma que se incluye en la suna de Mahoma es un hadith. Entonces los judeocristianos o judeo-nazarenos, como les llamo aquí, dicen: es él, el Mesías de Leví y de Judá, quien salvará a todas las naciones y a la raza de Israel. A la raza de Israel, pero a todas las naciones. La salvará el Mesías. El hombre que has visto salir del mar es aquel que el Altísimo ha guardado durante mucho tiempo, a fin de liberar por él al mundo. Es él quien dará la ley a los supervivientes. Los habitantes de la tierra tendrán un gran pavor. Entonces decidirán hacerse la guerra los unos a los otros, ciudad contra ciudad, país contra país. Cuando esto tenga lugar, aparecerá este hombre, le reprochará al pueblo sus pecados, amontonará ante ellos, amonestará ante ellos sus malas acciones y el gran castigo que infligirá. Cuando haya aniquilado a estos numerosos pueblos, entonces consolidará a aquellos que han quedado durante 400 años, y después de esto, servidor mío, mi Mesías acabará, así como todos los hombres que respiran. La región que ahora es visible desaparecerá y la tierra que está escondida aparecerá. Esto se lee
en el Apocalipsis judío-cristiano o judío-nazareno de Esdras. Y fíjense que es una cosa que contiene claramente la ideología judío-nazarena, porque Jesús es muy importante, es el Mesías, llegará, acabará con el dominio de Roma, instaurará el paraíso en la tierra, pero finalmente morirá, porque todo ser humano, todo lo que respira muere, y llegará una nueva creación en este mundo. Desaparecerá el mundo actual y aparecerá una tierra nueva. Y también en el judio-cristianismo leemos: un ángel descendió y gritó a la tierra: el momento ha llegado en que Jerusalén será destruida durante un tiempo, hasta que Jesús diga que sea restaurada para siempre. Y finalmente ellos, esto es también del Apocalipsis de Baruch, era anterior, era del Apocalipsis de Esdras, y finalmente ellos, los israelitas, estarán en cautividad y su tierra y sus sustentos serán destruidos. Y en la quinta semana regresarán a su país desolado y renovarán la casa del Señor. O sea, vemos que hay una verdadera ansiedad por recuperar la tierra. Esto está escrito después de que Jerusalén, después de que los judíos han sido expulsados de su tierra, después de la guerra del 66 al 70 y de la guerra de Bar Kokhba del 132 al 135. Y desde el exilio es que creen o desarrollan la creencia en un fin del mundo en que ellos se vengarán de los que los ha llevado al exilio y volverán a su tierra desolada, pero volverán a morar en ella. Es un anhelo que los caracteriza fuertemente. Y en el Islam, Corán y Hadís hay lo mismo. Profeta: combate a los infieles y a los hipócritas, sé duro con ellos, su refugio será el infierno que próximo por venir. Dijo Moisés a su pueblo: buscad ayuda en Dios y tened paciencia, pues la tierra pertenece a Dios y la heredarán aquellos de sus siervos que Él quiere. Esto es antiguo, eso dice Moisés, pero es para mostrarles que Dios les puede, si creen en Él, si hacen buenas obras, les puede reconstruir en su tierra, que es su heredad. Y entonces dice, ya refiriéndose a ellos en ese momento, dice: en verdad nosotros heredaremos la tierra a quien haya en ella. La tierra en el Corán o en el judio-cristianismo se refiere a Jerusalén y a Judea, a la tierra histórica, a la heredad de los israelitas. También tenemos eso en el Corán. La tradición chiita y parte de los sunitas creen que al final de los tiempos aparecerá el Mahdi, que es el 12º imán escondido. La idea es que en el siglo X el 12º imán, jefe religioso de los chiitas, fue perseguido por el califa de Bagdad y se escondió durante su vida. Le llaman el pequeño ocultamiento. Y al final de su vida no murió, empezó el gran ocultamiento. Dios se lo llevó al cielo para reservarlo hasta su segunda venida. En su segunda venida, con la ayuda de Jesús, que también volverá a la tierra en ese momento, acabará con el mal. En ese momento la tierra está dominada por un falso Mesías, un Mesías malo. E instaurará un reino de justicia y abundancia. Y al cabo de 40 años este reino terminará con la muerte de Jesús y sobrevendrá el juicio final y el paraíso en la tierra. Nuevamente Jesús no es reservado para una segunda venida, pero en esa segunda venida muere verdaderamente, porque todo lo que respira muere. Entonces, esa creencia en el regreso del Mahdi, acompañado de Jesús para combatir al falso Mesías,
ha dado lugar a cantidad de personajes que se han querido hacer ver como el Mahdi, y a la creencia de que si se recupera la tierra se facilitará la segunda venida del Mahdi y de Jesús. En eso creía, por ejemplo, el Estado Islámico, y sus jefes se presentaban a menudo como el Mahdi, el enviado de Dios. Finalmente tenemos lo siguiente: el apóstol de Alá, Mahoma, dijo: ¿cómo os irá cuando esto que acabamos de ver es un resumen de creencias contenidas en los hadiths y en la literatura islámica? Pero esto sí es un hadith de Al-Bukhari que dice lo siguiente: el apóstol de Alá dijo: ¿cómo os irá cuando el hijo de María, o sea Jesús, descienda entre vosotros y juzgue al pueblo por la ley, la del Corán, y no por la del Evangelio? Esto es importantísimo. Ellos creían en la segunda venida de Jesús también como juez, como Mesías y como juez escatológico. Y ahora, para terminar, vamos a ver esto que es interesantísimo. Créanme, esto es un estudio, una investigación que hizo, ahí lo tienen abajo, el Pew Research Center, que es un organismo de investigación social y religiosa importantísimo de Estados Unidos. Y en el 2012, en los países musulmanes, estudió qué porcentaje de los musulmanes creían en la segunda venida del Mahdi, en su propia vida, en la vida de ellos, quienes creían que antes de morir verían el regreso del Mahdi. Y fíjense ustedes, en Turquía el 68%, en Malasia el 62%, en Afganistán el 83%, en Pakistán el 60%, en Irak el 72%, en Túnez el 67%, en Líbano el 56%. En muchos países la mayoría de la gente cree que el Mahdi va a llegar antes de que ellos mueran. Pero lo mismo ocurre con Jesús en los países musulmanes. Aquí está la misma pregunta: ¿quiénes creen que Jesús regresará, tendrá su segunda venida antes de que usted muera? Y fíjense que nuevamente tenemos en Turquía el 65%, en Malasia el 54%, en Tailandia el 51%, en Pakistán el 55%, en Túnez el 67%, en Irak el 64%. En Líbano el 52%, en todos esos países una mayoría de gente musulmán cree que llegará la segunda venida de Jesús en su época, antes de que ellos mueran. Y eso nos da una idea de lo grande y profunda que es la figura de Jesús en el Islam, como es la de María y como es la de todas las creencias judeo-cristianas o judeo-nazarenas, que de alguna forma, aunque se creía que se habían perdido en el siglo V, llegaron hasta el siglo VII, hasta la época del Islam. Y eso es lo que empezaremos a ver en los próximos vídeos, que primero vamos a ver la historia del origen del Islam, y eso nos ayudará luego a entender el Corán y la biografía de Mahoma. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y no olviden, si les ha gustado, de darle al like o a la campanita. Muchas gracias.